Bienvenidos nuevamente a su programa de Derecho, Enroque Jurídico. Hoy trataremos un tema de total trascendencia e importancia dentro de lo conocido como acciones constitucionales, la llamada acción de grupo. Hoy nos encontramos, como siempre, en compañía de nuestros colegas y amigos Eduardo Gómez y Santiago Bedoya, y su servidor Carlos Felipe Restrepo. Hoy la idea, televidentes, es poder generar una certeza en qué consiste la llamada acción de grupo, quién la puede interponer, cuáles son esos requisitos que exige la Constitución, que exige la ley y que se han venido desarrollando dentro de la jurisprudencia nacional para este tipo de mecanismos que lo que propenden es poder salvaguardar, tutelar, prevenir, indemnizar algunos derechos fundamentales cuando se ven afectados, no a un solo individuo, sino a una comunidad, en este caso conocida como grupo. Por lo tanto, como siempre, pues daremos lectura a lo que nos dice la Constitución, que es la que siempre nos va a dar los lineamientos generales, y luego pasaremos a los desarrollos más particulares que son la ley. Entonces, Eduardo, por favor, ilústranos frente a lo que es la acción de grupo. Por supuesto, la acción de grupo la trae el artículo 88 de la Constitución Política, que además regula la acción popular. La trae en el inciso segundo y literalmente dice: la ley también regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Entonces, partimos ya de un derrotero de que las acciones de grupo, primero, tenemos que tener identificado un daño. Es decir, a diferencia de pronto como tratábamos en temas anteriores de la acción popular, ya de pronto no estamos hablando de un tema ya preventivo, sino ya hay un tema indemnizatorio, porque cuando hablamos de daño quiere decir que hay una materialización de un derecho que ha sido flagelado, sea bien por una entidad pública, sea bien por una entidad particular. Pero yo creo que para poder darle más trasfondo y contenido a lo que venimos hablando, es importante conocer el artículo 3 de la Ley 472 de 1998, que también regula la materia. Y por lo tanto, diremos, artículo 3, acción de grupo, son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa, que originó perjuicios individuales para dichas personas. Lo demás que aparece dentro del texto, si van a consultar la norma, fue declarado inexequible por la Corte, por lo tanto, pues no tendría ni siquiera sentido entrar pues a hablar o a redundar sobre el tema, toda vez de que ya no es aplicativo dentro del sistema jurídico que hoy manejamos. Entonces, tenemos claros los elementos. Claro que sí. Pluralidad. Tiene que ser conjunto de personas. Pluralidad. Claro, de hecho, como lo decías ahora, se desprende del mismo artículo, primero, que es de un carácter indemnizatorio, pero no es de un carácter privado, sino de un carácter de colectividad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no vamos a hablar de las colectividades como lo hicimos en la acción popular, que eran colectividades indeterminadas, que de una u otra manera eran colectividades que si bien una persona solamente la podía presentar, no se sabía el número de personas que estaban afectadas. En este caso, tenemos que identificar un mínimo por ley de personas afectadas para configurar un grupo, y estamos hablando de 20 personas. Mínimo 20 personas. Si no se configuran esas 20 personas, existen otras acciones, existen otros procedimientos, como se pueden ver más adelante. Como la popular. O la popular, dependiendo de los casos en particular, pero cuando se busca indemnizar un daño generado y no son 20, pues entonces existirá la reparación directa, existirá las acciones correspondientes a la responsabilidad civil contractual o extracontractual de cada caso en particular y que cada uno puede ejercer. Entonces estamos frente a una acción que se presenta a grupos, pero que esos grupos
necesariamente requieren mínimo 20 personas, y así está constituido. Así es. De todas formas hay que hacer claridad en que la acción de grupo la puede presentar Una sola persona. Una sola persona puede ir a la Administración de Justicia a solicitar la reparación de los daños que se hayan generado por parte de un particular o por parte de la Administración Pública. Sin embargo, esa persona siempre debe ir representando los intereses de otras 20 personas, o sea, de otras 19. 19 con él. ¿Cierto? Claro. Siempre y cuando la persona que la presenta sea un afectado directo. Porque pensaría yo que puede ser un abogado, que no sea un afectado directo, pero está en representación de 20. Por lo tanto, cabría también que una sola persona. Ahí hay representación. Hay que hacer una claridad muy precisa, y es porque el mismo artículo lo dice, las condiciones tienen que ser uniformes. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que tengamos un caso parecido, no, es que con unas causas similares se nos ocasionó a todos un daño en general de índole de uniformidad, es decir, es el mismo daño para todos, que si bien es un daño a un derecho que puede ser individual, porque puede ser un derecho individual el que se está en este caso afectando, no necesariamente un derecho colectivo, ese derecho individual es sujeto de indemnizarse en dinero, y adicionalmente a eso, entonces estas 20 personas están bajo las mismas circunstancias. Entonces, Eduardo, pensaría yo que en este punto sería propicio de pronto ejemplificar y aterrizar lo que hemos dicho a un caso en concreto. Yo creería que para darle claridad a ustedes televidentes, el caso sería, pongámonos en la siguiente situación. Tenemos una entidad X que se dedica al préstamo de dineros, es decir, una entidad crediticia O financiera. o financiera. Esta entidad comúnmente hace sus operaciones y respalda todos sus movimientos bancarios de préstamos, es decir, de créditos, a través de lo que conocemos como pagarés. Entonces, en el caso que vamos a colocar, esos pagarés tienen que reunir según la normatividad, y en su momento trataremos de forma específica y a fondo esos elementos. Tienen que reunir unos requisitos generales de ley para poder que cumplan esa finalidad, que es el respaldo de la deuda, y poder hacer efectivo a través de un proceso ejecutivo las obligaciones. Pero ocurre que la entidad de la que estamos tratando, que es una entidad X, de pronto no tiene funcionarios lo suficientemente acuiciosos, y por lo tanto están expidiendo y expiden pagarés que en principio dan a entender que podría generar las obligaciones o los respaldos que ellos quieren, pero cuando miramos a fondo, no hay claridad de lo que se dice, o es decir, lo que se pacta con el cliente y lo que efectivamente está respaldado dentro del pagaré. Ahí vamos a encontrar una cosa: el pagaré que ellos sacan es uniforme para la pluralidad de personas que concurren a la entidad. O sea que podemos decir que los clientes de estas entidades o sus usuarios son las personas, en este caso, grupo afectado. Grupo afectado. Podemos hablar de 30, 40, 100, 1000, 2000, dependiendo de la capacidad económica de esa entidad. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos expiden un formato único, vamos a encontrar de que todos los que adquieren ese crédito a través de ese formato, que está mal diseñado, y que no solamente es mal diseñado, sino que está generando un detrimento patrimonial de carácter particular, pero bajo la misma causa. Porque yo creo que es ahí donde tenemos que centrar la discusión. El derecho afectado es particular. Puede ser particular, puede ser individual. En este caso lo es. Lo es, pero la causa es general. Claro. Y no solamente afecta a mi patrimonio, sino que afecta al patrimonio de Evan y el patrimonio de Santiago. Ahí podemos encontrar un caso específico donde podríamos tranquilamente, si tenemos 20 o más personas, instaurar la correspondiente acción de grupo para hacer valer nuestros derechos, sin aún desconocer que podemos acudir a otras instancias ordinarias, como lo es la responsabilidad contractual. Claro, totalmente. A mí me interesa algo que has puesto sobre la mesa, Carlos, y es que es un ejemplo muy preciso donde podemos ver cómo
primero, hay una colectividad de personas afectadas. Segundo, hay un derecho vulnerado de cada una de ellas, pero que se puede reflejar a través de una deficiencia, una negligencia o una impericia por parte de las personas a cargo de esta entidad que se ejemplifica. Y en este caso en particular, es muy interesante observar cómo a través de algo tan aparentemente sin importancia, aparentemente mundano, aparentemente algo trivial, como es un pagaré mal llenado, se puede llegar a afectar los derechos de todo un grupo de personas. Así es. Entonces, como estamos viendo, a pesar de que se trata de una norma de rango constitucional, en esta, a diferencia de las acciones que ya hemos trabajado en programas anteriores, sí se necesita abogado. Totalmente. Es un requisito para presentar una acción de grupo que lo haga a través de una persona certificada, titulada como abogado. O sea, que Un tenga apoderado. derecho de postulación. Se llama derecho de postulación. Así es. Totalmente. Entonces, ya abordamos algunos temas. Pluralidad, ya sabemos, grupo de personas afectadas bajo una misma causa. Porque eso es lo que hay que tener en cuenta. La causa debe ser, como lo dice la norma, Uniforme. como lo dice la Constitución, uniforme. Si la causa no es uniforme, es decir, el perjuicio que se me ocasiona a mí, que puede ser patrimonial, y el perjuicio que se le ocasiona a Santiago, que también puede ser patrimonial, no está regido bajo la misma causa, jamás nos podremos unir a impetrar una acción de grupo, porque no cumplimos con el primer llenado del requisito, que es la uniformidad de la causa y de esa pluralidad que tiene que estar regido bajo la misma. Claro, Carlos, ¿no? Y decís algo también muy importante, y es que dentro de las características de la acción de grupo hay que resaltar, primero, que tiene una caducidad de 2 años, luego no se puede entender que si tu ocasión de daño, tu perjuicio es de hace 3 años y la mía es de hace 1 año, la podamos presentar al mismo tiempo. Segundo, que hay que tasar esos perjuicios. Es una cuestión sumamente importante. Si no se tasan los perjuicios, si no se valora cuánto efectivamente se tiene que indemnizar, pues no se podría llegar ni siquiera a un consenso de efectivamente a qué tengo derecho. Y en ese orden de ideas, por eso la causa tiene que ser común, porque se entiende que esa afectación podrá ser tasada por esas personas con esas mismas Y circunstancias. el término de caducidad es importante recordar, porque ya lo hemos tratado, recordar que la caducidad es improrrogable, la caducidad opera de plano. 2 años después de ocurridos los hechos, si no se presenta la acción, se pierde la acción La acción de La grupo, acción de la grupo, posibilidad. sí, ya no podremos, bajo esos mismos hechos, solicitar la reparación de los daños que se hayan generado. Claro que sí, Eduardo. Sin embargo, y de pronto no vamos a ahondar mucho en el tema porque será material de pronto para próximos programas, hay que tener en cuenta algo, que en materia de responsabilidad administrativa, en materia de responsabilidad civil extracontractual, muchas veces encontramos cuando la norma dice a partir de que ocurre el hecho, contamos los términos para que ya no opere la acción. También hay que tener en cuenta de que no es tan exegético ese término a partir del conocimiento, porque es que una cosa es cuando ocurren los hechos y otra cosa a veces es cuando el particular, en este caso la pluralidad, tiene la capacidad de conocimiento de la ocurrencia del hecho dañoso. Y entonces en ese tema es importante, por eso es indispensable y es política de nuestras instalaciones en enroque jurídico la asesoría de un abogado, porque posiblemente podrán tener derecho, podrán hacer uso de esta acción y pensar, no, es que el hecho ocurrió hace 3 años, pero posiblemente el conocimiento no haya sido hace 3 años, sino hace 1 año, hace 6 meses, hace un día. Entonces, por eso es importante siempre la asesoría y por eso el legislador lo ve tan indispensable, requiere abogado. Claro, ¿no? Y dentro de lo que estás diciendo, en el margen de la decepción a esos términos de caducidad, también tenemos que recordar que la Corte ha sido bastante insistente en decir que cuando es de tracto sucesivo el daño, tampoco se va a presentar caducidad, sino hasta el momento en que él cesa. ¿Qué es tracto sucesivo? Significa que cuando el daño se presenta constantemente, por ejemplo, en el ejemplo que planteamos,
si las personas a través del pagaré le generan intereses constantes que son los que le están generando el perjuicio? Pues puede ser hace 5, 6, 7 años que se haya firmado el pagaré y se sigue ocasionando el daño al día de hoy, por lo que sería prudente cualquier tipo de Claro, estas es decir, acciones. una vez cese, según el parámetro que está postulando Santiago, es una vez cese el daño, porque eso es un daño. Así es. Una vez cese ese daño, empezamos a contar y a mirar el término de caducidad de 2 años. Antes no podemos. ¿Por qué? Porque el daño todos los días está afectando, en el ejemplo que pusimos, mi patrimonio. Por lo tanto, hasta que no cese, yo voy a seguir viéndome afectado. Entonces, empecemos a reunir algunas ideas para que el televidente tenga claridad. Ya dijimos, pluralidad, es decir, ese conjunto de personas que están afectados, que mínimo son 20. 2, requiere abogado. 3, tiene caducidades de 2 años. Ahora bien, un tema que tocó Santiago, que yo creo que hay que empezar a desarrollar un poco mejor, y es lo que nosotros comúnmente llamamos estimación juramentada, es decir, cómo yo dosifico, taso los perjuicios en dinero para que luego, o posterior a la acción, el juez me reconozca a mí ese daño, pero ya en carácter monetario. Entonces, esa tasación de perjuicios la debe hacer el abogado que presente la demanda, porque recordemos que a diferencia de la acción popular, la acción de grupo busca eso, reparar económicamente unos daños generados, que a diferencia de la acción popular, que es hermanita constitucional de la acción de grupo, busca es la protección o que no se generen daños a futuro. Esto lo que busca es que se reparen esos daños. Claro, Eduardo, es que hay que partir de una diferencia sustancial y ya lo habíamos tratado, pero es bueno recordarlo. La acción popular, que se trató en programas anteriores, es de carácter preventivo, de carácter resarcitorio, es decir, de tratar de volver a la persona en una condición igual o semejante antes de la amenaza o vulneración del derecho. Pero acá, cuando hablamos de acción de grupo, lo que se dijo al inicio es de carácter indemnizatorio. ¿Por qué? Porque dinero. Ya el derecho se vulneró, es decir, o se está vulnerando, se materializó, o muy bien como lo dice Santiago, se está materializando y por lo tanto es tasable en dinero. Por eso también es muy expedito el artículo en mirar cuáles son esos derechos, porque no son todos los tipos de derechos, sino unos derechos muy expeditos, porque si ya hablamos de otro tipo de derecho, como un derecho a la vida, porque la va a perder la persona, o derechos de una envergadura similar, igual o superior, ya miraremos que son otro tipo de acciones y no es eso. Ajá, exacto. Aquí se busca es indemnizar. Y de hecho, como lo decía Eduardo, es altamente importante resaltar, recalcar por qué esta acción sí requiere abogado. Dentro de las acciones que habíamos visto, todas se podían presentar de forma individual por cualquier persona, es decir, cualquier ser humano que estuviese acá en este país o que fuese parte de Colombia y podía impetrarla. Pero en este caso hay que mirar que la seriedad del asunto es tal que se requiere abogado, porque hay que, primero, identificar a la persona o en este caso la entidad o al infractor, pero de forma precisa. Totalmente diferente a lo que pasaba con la acción popular, porque en la acción popular yo sabía que existía un daño, pero no sabía quién lo ocasionaba. Acá es totalmente importante decir quién lo ocasionó, y para eso un abogado se tiene que primero poner a estudiar y especificar precisamente quién o quiénes están vulnerando a este grupo de personas, porque esa es la entidad que a la final va a terminar pagando. Y segundo, tiene que tasar esos daños. Como un profesional va a seguir las reglas, va a saber cuánto se puede tasar el perjuicio ocasionado y va a solicitar juramentadamente cuánto es lo que se necesita para resarcir. Así es, y dentro de este proceso también hay una audiencia de conciliación. ¿Qué significa eso? Que una vez presentada la demanda, el juez va a tomar a las partes que están interviniendo en el proceso, es decir, la entidad que está afectando o que afectó ya los intereses de ese grupo de personas, y a ese grupo de personas y los va a sentar y bueno, vamos a conciliar. ¿Cuánto creen ustedes, según la tasación que ya haya hecho el abogado, en que se puede acordar? De no haber ningún acuerdo, el procedimiento seguirá avante hasta una sentencia. De haber acuerdo,
en la audiencia de conciliación el juez emitirá sentencia con base en esa conciliación y hasta ahí va a llegar el proceso. Claro, y es importante acotar eso que estás diciendo, Edward, porque hay audiencia de conciliación, porque son derechos conciliables. De carácter económico. De carácter pecuniario. Así. Cuando los derechos no son de ese carácter, partimos del derrotero. Por regla general, no son conciliables. Yo no puedo conciliar mi vida, pero sí puedo conciliar un detrimento patrimonial. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, para ir concluyendo, los elementos que hemos ya tratado. Pluralidad nuevamente, abogado, caducidad, Tasación de los perjuicios. tasación de los perjuicios y un elemento, audiencia, conciliación y un elemento que es importante para que se tenga presente. Si bien es cierto, la demanda requiere mínimo 20 personas al momento de impetrarla, porque puede que hayan más, pero de pronto en su momento no se quieren vincular a ese trámite, a esa acción, la norma faculta a aquellos, una vez haya sentencia o durante el trámite, a vincularse. La diferencia entre que haya o no haya sentencia es de que durante el trámite procesal me puedo vincular en cualquier momento a través de un memorial. Existiendo sentencia, tengo sino 20 días posteriores al fallo para vincularme a él, so pena de que, siendo aún un afectado, siendo aún una persona que pudiera haber tenido el derecho, ser un interesado directo de ese fallo, no lo hago en ese término, no podré tener el favor de esa sentencia favorable. Claro, Carlos. Y es importante también mencionar que no solamente la ley faculta que se ingrese al proceso, sino también a salir de él. Excluirse. ¿Cierto? Si yo estoy integrando ese grupo de personas y me quiero retirar de esas pretensiones por el motivo que sea, considero que la posible sentencia no me va a favorecer, etcétera, etcétera, puedo retirarme antes de la práctica de las pruebas. Antes de que el juez practique las pruebas, puedo retirarme, a menos de que no me hayan notificado de debidamente esa demanda, y en ese caso, si la notificación no la hicieron o la hicieron mal, que ya serán reglas también que se siguen conforme a la ley, entonces si no me notificaron o me notificaron mal, podré retirarme 20 días también después de ejecutoriada la sentencia. ¿Listo? Entonces, creo que hemos abordado de manera fehaciente, a grandes rasgos, el tema de lo que es una acción de grupo, quién puede impetrarla, cómo se debe, qué se requiere, cuáles son los requisitos, y por lo tanto, esperamos que ustedes televidentes hayan quedado claros con este tema. Sin embargo, nuevamente, y seguiré haciéndolo, se hace la invitación de que recurran a su abogado de confianza, en caso tal de que no tengan. En las instalaciones de Enroque Jurídico son bienvenidos, podrán acá salir de sus dudas, mirar si tienen o no tienen derecho frente a alguna situación jurídica y tendrán una atención jurídica alternativa dentro del municipio. Por lo tanto, los esperamos nuevamente en su programa de Derecho Enroque Jurídico, donde seguiremos tratando temas de interés. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que aparecen en pantalla, y de ser el caso nos pueden escribir al correo electrónico que también aparece en pantalla para que expongan su caso. De ser el caso, lo trataremos dentro del programa y procuraremos por resolverlo y darle soluciones que puedan cubrir sus intereses. Muchas gracias. Hasta la próxima.